El acceso y manejo de la información siempre ha sido una gran preocupación para los equipos de gerencia en las organizaciones. La Internet ha facilitado el acceso a la información a todo el mundo y las bases de datos académicas nos han permitido tener un mejor manejo de esta información en las organizaciones. Este documental va a ser una breve introducción al uso y manejo de las bases de datos académicos enfocado a los negocios. Bueno, estamos aquí con el ingeniero Juan David Cuevas, que nos va a dar un panorama general de qué son las bases de datos electrónicas y qué tipo de información podemos encontrar en ella. Juan David, buenas noches. ¿Usted nos puede decir, por favor, qué son las bases de datos electrónicas? Las bases de datos electrónicas bibliográficas son fuentes de información donde podemos encontrar artículos de revistas, resultados de investigación, normas nacionales e internacionales, manuales, guías, entre otra información que puede ser de gran utilidad para las empresas. ¿Qué tipos de bases de datos hay? Podría decirse que hay dos tipos de bases de datos pagas y bases de datos del tipo de Open Access. Las bases de datos pagas son bases de datos que por lo general son muy costosas y que las universidades son las que las adquieren para que la comunidad universitaria sea la que haga uso de ellas, entendiendo comunidad universitaria como los estudiantes, los investigadores, los docentes, entre otros. Son pagas y la información que se extrae de ellas está protegida por normas de derechos de autor. No pueden ser los artículos o la información, no se puede copiar, distribuir, solamente es de uso exclusivo para las entidades que las adquieren. Y las bases de datos de Open Access son bases de datos con un concepto de libertad de información, donde las personas y los editores publican ahí para que cualquier persona que solamente tenga acceso a Internet pueda hacer las consultas, pueda extraer la información, copiarla, referenciarla sin ningún problema de tipo legal ni ninguna restricción, salvo que no tenga conexión a Internet. Juan, ¿qué tipo de información se encuentra en las bases de datos? Las bases de datos contienen información primaria, información que es resultado de procesos de investigación, que pasa por rigurosos procesos de revisión y evaluación y que tiene un enfoque a veces muy específico para ciertas disciplinas, que le da un valor especial a la información y es distinta a la que podemos encontrar en otras fuentes de información que son simplemente informativos. ¿Qué penetración tienen las bases de datos en Colombia? Las bases de datos en Colombia tienen una penetración, podríamos decir, netamente académica. Solamente las universidades son las que disponen de ellas y las empresas, a través de los estudiantes que trabajan en ellas a manera de pasantías o prácticas académicas, utilizan a estos estudiantes para que ellos hagan las consultas en las bases de datos en sus universidades y sirvan de esa información a los centros de investigación y desarrollo o los centros de consultoría en distintas empresas. Contanos por qué es importante el uso de las bases de datos para los estudiantes de la maestría en Administración de Empresas. Es importante que los estudiantes de la maestría conozcan estas fuentes de información porque son herramientas que permiten la sistematización y la clasificación de la información para identificar fuentes de información y en qué estado está la frontera del conocimiento en el área en la que cada estudiante escoja hacer su trabajo de grado. Finalmente, vamos entonces a presentar el uso de las bases de datos en las diferentes áreas de la organización, ya sea su parte administrativa, contable o su parte técnica en el enfoque core del negocio. Muy bien, tal como hemos visto, las bases de datos tienen un gran impacto tanto en la academia como en las organizaciones. A continuación lo que vamos a ver es cómo estas bases de datos pueden ser usadas en un campo específico dentro de la administración, bien sea para hacer estudios de mercadeo, hacer estudios de la industria, proponer nuevas estrategias y hacer estudios de introducción de mercados nuevos. A continuación lo que vamos a ver es cómo ingresar inicialmente a estas bases de datos dentro del portal de la Universidad de AFIT. Para ingresar a lo primero que debemos hacer es estar dentro del portal de la universidad, buscar el link de la biblioteca, de ahí nos concentramos en el recursos electrónicos y vamos a ver que se nos despliegan todos los departamentos. En este caso nos vamos a enfocar en el campo de la administración. Aquí podemos ver que se nos despliegan un montón de bases de datos. Lo importante aquí es saber cuáles son las más importantes, qué información queremos buscar y el tipo de acceso que tiene cada una.
El tipo de acceso depende, como es una base de datos que tiene sus restricciones, depende de donde estemos ubicados, si es dentro de la universidad, fuera de la universidad o en la biblioteca de la universidad. A continuación vamos a mostrar unos ejemplos de cómo las organizaciones pueden usar estas bases de datos para buscar información y usarla en el momento que se quieran hacer nuevos negocios. Nos enfocaremos en dos bases de datos y en dos ejemplos específicos. Por ejemplo, si una empresa quiere entrar, una empresa extranjera, quiere entrar al mercado colombiano, puede usar estas bases de datos para ver cómo está la industria. Entramos, por ejemplo, a la base de datos de Emerald y ahí ponemos simplemente cómo hacer negocios en el país. Al darle la búsqueda, vemos que se despliega una cantidad de información tanto en journals, artículos, libros, y es información muy extensa que puede ser utilizada. Lo importante aquí es saber qué se quiere buscar y qué información la que se necesita para el estudio que se quiere hacer. Otro ejemplo ya más específico dentro de esta misma base de datos es, por ejemplo, una industria en particular. Queremos ver, por ejemplo, y lo que hoy en día están entrando al país, las nuevas industrias de las aerolíneas de bajo costo, como por ejemplo Viva Colombia. ¿Cómo puede servir esto para una empresa que quiere entrar al país en una industria específica que no ha sido muy desarrollada? Pues bien, aquí en esta base de datos hay muchos casos de estudio, hay información acerca de costos comparativos con la otra industria, que ya, digamos, aerolíneas no de bajo costo, sino un perfil más alto.